Soy una mujer adulta y ya no necesito que mi padre venga a salvarme, pero aún así desearía que estuviera aquí ahora. Supongo que nunca antes me había dado cuenta de lo mucho que él siempre ha estado ahí para mí. A veces me pregunto, espera, déjame empezar desde el principio. Cuando tenía 6 años me obsesioné con ver el espectáculo pirata. Escuché a un niño en la escuela hablar de ello. Dijo que era un espectáculo de marionetas sobre una niña amiga de piratas, y que se presentaba por la tarde. Una vez que escuché eso, tuve que verlo. ¿Sabes cómo los niños pequeños se obsesionan con una cosa en particular sin ningún motivo? Para mí esa cosa eran los piratas. Todavía no estoy seguro de por qué, pero bueno, tenía 6 años. El niño no quiso decirme en qué canal estaba, pero después de que lo molesté lo suficiente se dio. Después de la escuela corrí al televisor para esperar las 4, pero cuando llegó la hora no había nada. El canal estaba simplemente estático. Ojeé todas las estaciones buscando el programa. Al día siguiente acusé al chico de inventarlo todo, pero otra chica de la clase dijo que no, que el espectáculo era real, ella también lo había visto. Le pregunté por qué no podía encontrarlo y no tuvo respuesta. El chico dijo que realmente no debería verlo de todos modos, pero no dijo por qué, y después de eso dejó de hablarme por completo. Todos los días a las 4 me sentaba frente al televisor, esperando que apareciera mágicamente el programa pirata. Incluso le pedí a papá que llamara a la filial local y preguntara sobre ello, ya que papá haría casi cualquier cosa por mí. Pero me dijeron que nunca habían oído hablar de ello. Me quedé destrozada. Pasaron los meses, terminó el año escolar y me volví menos celosa en mi vigilia de las 4, pero todavía lo controlaba de vez en cuando. Un día bajé al sótano donde papá guardaba el viejo televisor en blanco y negro en su cuarto de trabajo. En aquel entonces tenía la idea de que diferentes televisores mostraban programas diferentes, así que siempre revisaba ambos y no podía encontrar lo que buscaba. Eran las 4 y puse el canal 58, como siempre, pero esta vez algo fue diferente. Escuché estática, pero debajo, apenas ahí, escuché música. Música de Calliope extraña y saltarina. Y aunque el canal todavía estaba codificado, apenas podía distinguir una imagen. Allí, después de todo este tiempo, estaba el espectáculo pirata. Estaba la niña, estaban las marionetas piratas y estaba el barco con el mascarón parlante. Era tal como lo describieron los niños en la escuela. Por supuesto, la imagen era un desastre y solo podía escuchar la mitad del diálogo, pero no me importaba. Estaba extasiada. No recuerdo mucho sobre el programa. Ya estaba a la mitad cuando lo encendí. Lo único que realmente recuerdo es la parte en la que la niña y el pirata están parados afuera de una cueva y el barco les dice, tienes que ir adentro. Así. Supongo que no parece mucho, pero en ese momento me asusté mucho, apagué la televisión y casi salgo corriendo del sótano. De repente, ya no estaba interesada en el espectáculo pirata. Ese debería haber sido el final y, de hecho, me gustaría pensar que así fue. Me gustaría pensar que lo que pasó después fue todo un sueño o producto de la imaginación de un niño de 6 años. Durante la mayor parte de los últimos 40 años, eso es exactamente lo que he pensado, pero ahora he empezado a preguntarme. Esa noche, probablemente alrededor de las 2 de la madrugada, fui a usar el baño. Nunca tuve miedo de la oscuridad cuando era niña, y de hecho estaba un poco orgulloso de cómo me sentía lo suficientemente valiente como para deambular por ahí. Nuestra vieja y chirriante casa sin luces encendidas. En el camino de regreso, noté que la puerta del sótano estaba abierta, solo una rendija. Y escuché algo en el sótano. Era esa extraña y confusa música de circo del espectáculo. Todavía estaba sonando. Me quedé allí durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. Escuché la música y las voces de los personajes subiendo las escaleras del sótano, tan claras como el día. Eran muy ruidosos y no había más estática ruidosa. Me dije a mí misma que simplemente había dejado la televisión encendida, aunque sabía que no lo había hecho, y que de alguna manera papá se había perdido antes de acostarse, aunque sabía que nunca lo haría. Sí, eso casi tendría sentido. Excepto que no explicaba por qué un programa para niños, que hasta esa tarde parecía nunca haber sido transmitido, se transmitiría a las 2 de la mañana. Como ya he dicho, nunca fui una niña que tuviera miedo de la oscuridad ni de ninguna otra cosa. Entonces, a pesar de las extrañas circunstancias, decidí bajar, apagar el viejo televisor y volver a la cama. No me pareció del todo buena idea, lo admito, pero ciertamente no iba a huir de un televisor.
Abrí la puerta del sótano por completo y probablemente habría bajado si no fuera porque en el momento en que me disponía a poner mi pie descalzo en el primer escalón del sótano escuché esa voz nuevamente. Tienes que ir adentro. Pero no parecía que viniera de la televisión. Hay límites para lo que puede hacer incluso el niño de 6 años más valiente, y yo los había alcanzado. Entonces corrí hasta la habitación de papá y lo desperté. Escuchó mi historia con mucha calma y, cuando terminé, me levantó y me llevó con él hasta la puerta del sótano. Ahora no había música ni voces, solo oscuridad y silencio. Me dejó y mientras se preparaba para bajar las escaleras quise detenerlo. De repente, estuve segura de que, fuera lo que fuese lo que había ahí abajo, no quería que mi papá estuviera allí con eso. Pero no se me ocurrió nada que decir. Así que me limité a observarlo mientras bajaba esos oscuros escalones, uno a la vez. Nunca he estado tan asustada como durante esos minutos que mi padre estuvo en ese sótano. Una parte de mí estaba segura de que nunca volvería. Incluso imaginé que, tal vez, algo más regresaría en su lugar. Pero no estaba segura de que, pero claro, volvió. Dijo que había dejado la televisión encendida, tal como pensaba. Le pregunté qué había en él y dijo, nada. Solo eso, nada. Y luego me arropó de nuevo en la cama, me cantó y me acarició el pelo hasta que me quedé dormida. Amaba mucho a mi padre. Después de eso más o menos me olvidé de todo el asunto. Si alguna vez se me pasó por la cabeza en los años siguientes, lo anoté como una pesadilla. Papá tampoco lo mencionó nunca. Sin embargo, hay una cosa que noté en la que nunca pensé hasta esta noche. Papá se deshizo de ese viejo televisor poco después. De hecho, dejó de ver televisión por completo y también dejó de trabajar en el sótano. Después de que fui a la universidad, canceló el servicio y se deshizo del otro televisor, y hasta donde yo sé, nunca consiguió otro. Me pregunto sobre eso ahora. Al igual que me pregunto sobre esos momentos, cuando era niña, cuando encontraba a mi padre mirando al vacío con la cabeza un poco inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo, una canción o una voz que solo él podía escuchar. Y me pregunto si es solo mi imaginación o el tiempo alterando mis recuerdos o si mi padre no tenía una expresión extraña en su rostro cuando salió del sótano esa noche. ¿Y le había temblado un poco la voz? ¿Y no había estado allí abajo un poco más de lo que debería haber tardado simplemente en apagar un televisor? Supongo que esas son preguntas que solo mi padre podría haber respondido, y ahora nunca lo hará. Hoy era su funeral y por eso esta noche, por primera vez en 25 años, duermo solo en la vieja casa. Mientras bajaban su ataúd al suelo, la imagen no deseada de él bajando las escaleras del sótano volvió a mí y me estremecí. Esta vez, cuando mi padre se adentró en la oscuridad, solo, estaba seguro de que no volvería. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que pensé en el espectáculo pirata o la noche en el sótano. Preferiría no seguir pensando en eso, especialmente porque tengo muchas otras cosas en la cabeza, pero me temo que no tengo muchas opciones. Verás, cuando entré esta noche, la puerta del sótano estaba abierta. Pude oír música allí abajo y voces que no había oído desde que tenía 6 años. Y estoy segura de que si abro la puerta del sótano por completo y me paro en lo alto de las escaleras, oiré otra voz que me dice que tengo que entrar. Pero estoy segura de que no hay televisión ahí abajo. No quiero ir. Quiero correr a la habitación de mi papá, despertarlo y que me cante para dormir otra vez, pero, por supuesto, no puedo. No creo que sea casualidad que esto esté sucediendo el mismo día que lo enterramos. Creo, de alguna manera, que esto es algo de lo que mi padre me ha estado protegiendo durante mucho tiempo o tal vez no. Tal vez no había nada siniestro en el sótano hace 40 años, y tal vez no haya nada ahí abajo ahora, y tal vez esto sea solo el estrés del funeral que me hace estallar. Me dicen que el duelo puede provocar alucinaciones, a veces. Después de todo, puede ser que no haya nada que temer en la oscuridad. Me gustaría mucho pensar que eso es cierto. Supongo que una vez que baje y vea, lo sabré con seguridad. Supongo que si no vuelvo, todos ustedes también lo sabrán. Buenas noches, papi. Dulces sueños. Te amo. You have to go inside. I'm not brave. Oh, yes, you are. You just don't know it yet. You have to go inside. You have to go inside.